Hablábamos con Samuel Blix en los otros días sobre este libro y sobre las implicancias que tiene esta investigación, que va más allá del tema de derechos humanos y que tiene que ver con delitos económicos. ¿Con qué sorpresas se encontraron en esta investigación? En realidad, más que sorpresa, son descubrimientos que algunos se conocían a media, estaban nombrados, pero no había documentación que lo fundamentara y que viéramos el desarrollo, y otros nuevos. Entonces, ahí hay como varias partes de la parte, varios aspectos de la parte económica, digamos, en época de dictadura, que de alguna manera el terrorismo de Estado manoteó todo el Estado y manejaba todo el Estado. Entonces tenemos el ejemplo más cercano acá es la represa Palmar, por ejemplo, que fue un gran negociado, no hubo licitación, se le adjudicó a una empresa brasilera de Méndez Jr., una represa que iba a salir cerca de 300 millones de dólares, salió más de 1.000 millones de dólares y nunca hubo una investigación profunda de eso. En eso incluso tenemos algunas cosas, pero quedan muchas cosas por qué responder, porque después en el 85 hubo una serie de denuncias y quedaron todas truncas. Entonces, eso como que se perdió en el tiempo y nadie siguió sobre esa línea ni se siguió investigando. Y digamos, hay una explicación, entre otras cosas, que es que la parte económica de la dictadura eran civiles que después siguieron actuando en democracia. O sea, algunos personeros, como Pascal, por ejemplo, que después fue director del Banco Central, era el representante en la comisión de Palmar, presidente de la comisión de Palmar. El caso de Dabré, que era parte del equipo económico de la dictadura y después fue de Sanguinetti. Entonces, lo cierto es que hay una continuidad, no se cortó eso, sino que hubo una continuidad en los aspectos económicos desde la dictadura y toda la primera etapa de la democracia. Porque siempre se hace hincapié justamente en el tema militar y policial, pero no de la responsabilidad civil que tuvieron muchos civiles en la lucha antisubversiva y también en los otros aspectos de la dictadura. A ver, acá hay hasta asesinato por cuestiones económicas. Lo de la caja militar, por ejemplo, y lo de la caja policial, perdón, cuando se va a los intereses, se le da la plata a los que estaban a cargo de la caja policial, los Alestrino, Núñez y hay otro general más que no me acuerdo, sacan la plata de la caja policial, se la dan a un prestamista, el prestamista pone esa plata en circuito y cuando le piden la plata para reponerla a la caja, no la tiene. Y desaparece. O sea, está asesinado, pero no aparece ni el cuerpo. Se conoce el nombre, porque la señora incluso le hicieron firmar un papel que todo lo que tenía a nombre de Soca se lo sacaron para amortizar, digamos, la deuda que tenía el prestamista. Entonces, no solo el aspecto económico es el perjuicio contra el Estado y todo lo demás, sino también con particulares. Entonces, eso hay una convivencia que nunca se explicitó ni nunca se investigó, entre otras cosas, tal vez porque hay pocos intereses o porque los intereses chocan con los mismos personajes, digamos. El discurso repetido es, seguimos mirando al pasado, ¿por qué no miramos el futuro? ¿Por qué hay que seguir investigando? Y bueno, esto es una demostración de por qué hay que seguir. Porque lo que pasó en la Armada, por ejemplo, que nosotros lo desarrollamos bastante en este libro, en cuanto a ilícitos económicos, en cuanto a la represión, en cuanto al enfrentamiento de dos fracciones militares, después se continúa. O sea, no se puede explicar lo que pasa en la Armada posteriormente, incluso hasta hace poco, toda la corrupción que continuó en la Armada, si no se entiende cuál fue el principio. Y el principio, uno de los principios fue que en dictadura tenían absolutamente la libertad de hacer cualquier cosa. Entonces, ¿cómo un oficial que viene posteriormente, si sabe eso, no va a hacer porque sabiendo que los demás tienen impunidad?
Entonces hay una continuidad en los métodos, en la corrupción y en no saldar determinadas cosas. Para poner un ejemplo, el otro aspecto es que los militares se siguen manejando de la misma manera que se manejaban en el pasado. Todo lo que es militar está en secreto. 2x3 sale una cosa a flote porque hay alguna denuncia, pero hay mucho más cosas, digamos. Entonces digo, eso se tendría que transparentar en la sociedad, porque no es una cuestión del pasado. Y además porque ese proceso que vivimos nosotros en dictadura, digamos, no estamos exentos de poderlo volver a vivir de otra forma. Entonces, digamos que defender la democracia también es dar claridad en estas cosas y hacer la denuncia que haya que hacer sobre cualquier aspecto de la vida del país y de la vida del Estado, digamos. Ya en otro tema, dentro del mismo tema, pero con cierta actualidad. Para los de su generación, que vivieron todo ese proceso y que vivieron todos estos años post-dictadura, ¿cómo analizan el hecho de que surja en el espectro político uruguayo un partido militarista y que en gran medida reivindique toda aquella situación? Bueno, es un poco lo que intentaba decir ahora. Si hay una cosa clara en todo este periodo es que los militares han conservado parte del poder. No hacia afuera de las Fuerzas Armadas, han conservado el poder hacia adentro. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie se ha animado hasta ahora a meterse firmemente dentro de las Fuerzas Armadas, a poner reglas, otro tipo de reglas. Por ejemplo, Fregosi, que fue el último comandante antes que quiso modificar una serie de cosas mínimas en el estudio de los oficiales. Se armó un lío que lo relajaron todo a él, pero relajaron al ministro, relajaron a Caetano, amenazaron a Caetano. Digo, eso demuestra que todavía tienen poder hacia adentro, que ellos deciden hacia adentro todavía. Entonces, ¿cómo se explica? Muy sencillo. Aparte de que Manini es un dirigente visiblemente, digamos, unido a eso, al sector militar. Lo peor de todo es que esos sectores salen a la luz porque no hay otra condición. Ellos no están en condiciones de hacer otra cosa que meterse en la democracia, formar un partido y crear opinión pública. Y esto hay una reflexión que se tendría que hacer porque los círculos militares, por ejemplo, no dicen nada ahora, ni siquiera con respecto a la jubilación, a la ley de jubilación. Sin embargo, hasta que cuando no existía el partido militar, todos estaban todos los días en la prensa, criticando la ley, criticando como fue contemplado, porque además negoció Manini esto, entonces no es el problema de la generación nuestra, es el problema de que eso se arrastra del tiempo de la dictadura, y no es que la dictadura se acabó porque los viejos militares ya no están. Hay nuevas generaciones, pero el problema es que están formados de la misma manera y defienden las mismas cosas. Ese es el tema. Muchas gracias. No, gracias a ti.